Y dejamos por unos momentos lo que está pasando en Brasil. Volvemos a nuestro país para contarles que Enrique Orellana, el ex ejecutivo del Banco Central, quien fue sometido a 2 juicios por la presunta violación de sus 3 hijas, recuperó su libertad. Ayer la Corte Suprema anuló el procedimiento y ordenó realizar un tercer juicio. A esta hora conversamos de este tema con el abogado defensor de Enrique Orellana, Francisco Cox. Abogado, bienvenido, gracias por conversar con nosotros. ¿Es posible que una persona pueda pasar por 3 juicios, ser absuelto por uno, condenado por otro y reabrir un tercero? Bueno, ¿Es posible? Es posible, de hecho es lo que está viviendo Enrique Orellana. ¿Cómo? A ver, en primer lugar, Enrique había sido absuelto de todos los cargos, es decir, un tribunal de este país determinó que don Enrique Orellana era inocente de la violación de sus hijas que se le estaba imputando. Ese juicio es anulado y posteriormente entonces la Corte de Apelaciones, por parte de la Corte de Apelaciones, y se realiza un nuevo juicio donde él resulta condenado. Condenado de una forma que, en opinión de esta parte, que fue compartido por la excelentísima Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestra República, en cuanto a que se cometieron violaciones a la garantía de la defensa. ¿Cuáles fueron estas violaciones a la garantía? En primer lugar, hubo cambios en las declaraciones del primer juicio oral, en el segundo juicio oral en relación con el primer juicio oral. Es decir, testigos y peritos cambiaron sus declaraciones al conocer posteriormente el fallo que absolvió a mi representante. Es decir, se cambiaron esas declaraciones y a esta parte no se le permitió confrontar las declaraciones del primer juicio oral, que habían resultado una absolución, con las declaraciones que se estaban prestando en el segundo juicio oral. Eso, en opinión de la Corte Suprema, es violatoria de la defensa. Segundo... Pero eso no lo consideraron los jueces del segundo juicio, que por unanimidad también lo condenaron a 60 años de prisión. Es decir, justamente con esas declaraciones cambiadas, tergiversadas, es que se condena a mi representado. ¿Y se puede hablar de declaraciones cambiadas y tergiversadas cuando son niñas que a la edad en que se habrían cometido estos delitos tenían entre 3 y 9 años? Un niño puede cambiar su versión de acuerdo a la medida en que varía su lenguaje. ¿Puede decirse que hay una manipulación cuando es un niño que está creciendo, que a lo mejor a la manera de manifestarse a los 3 años es bastante distinta que a los 5 y que a los 7? Le pongo el ejemplo concreto de la hija mayor, que es la única que realmente da un relato de contenido sexual. Las otras 2, una habla de que se le pega con un palo en el potito, cosa que el propio Instituto de Carabineros, el OS9, determina que no es un relato sexual, y por eso el Ministerio Público no presenta esa perito en el juicio. Y la segunda, que habla de un clave que posteriormente se transforma en clavo. Pero la primera declaración que presta en el Servicio Médico Legal, en un contexto absolutamente subjetivo, como lo declara el propio tribunal, incluso el que condena a don Enrique Orellana, habla de clave, jamás habla de clavo. Posteriormente se modifica esa declaración. ¿Qué edad tenía esa niñita cuando habló de eso? Esa niñita tenía 4 años. ¿Y es posible que se confunda una niñita al hablar de clave o clavo a los 4 años? Clave de televisión, lo que dice la niña. Cuando se le pregunta, se le insiste por la perito. Y cuando se le insiste por una tercera vez, ¿eso te lo contaron o lo viviste? Dice, no sé. Eso es lo que declara la hija de inicial C. La hija mayor, para que vea usted cómo cambia la declaración del primer juicio al segundo juicio, en el primer juicio dice que la violación es vaginal, lo que contrasta con el informe sexológico que dice que no hay violación vaginal alguna, que el himen de las niñas, de las 3 menores, está intacto. Y como obviamente la prueba científica no calza con la declaración de la niña, en el segundo juicio oral, la niña dice que fue violada analmente, que el papá le puso el pene en el ano. Esa es la declaración que da una niña de 12 años en el segundo juicio oral. Es decir, un cambio sustancial y claramente acomodaticio. Pero en este caso no solamente hay relatos, sino que también hay pericias, hay fotografías, hay exámenes del Servicio Médico Legal. No solamente nos estamos basando en las declaraciones de niñitas que están entre 3 y 9 años de edad. Bueno, pero vamos por parte. Lo que yo le decía es que efectivamente las declaraciones fueron cambiadas. Y se cambiaron, y eso la Corte Suprema considera violatorio del debido proceso. En segundo lugar, el informe del Servicio Médico Legal, lo que nosotros decimos es que adoleció de innumerables insuficiencias, que no fue practicado por el perito idóneo. El perito idóneo es un médico legista, alguien con la especialidad en medicina legal. El perito que practica este informe no lo es.
es un ginecólogo. Que lleva 20 años ejerciendo la ginecología. La ginecología. ¿Y dónde encuentra las lesiones? En el ano. ¿Y quién es el experto en el ano? El proctólogo, no el ginecólogo. Por lo tanto, no es experto en ginecología, perdón, no es experto en proctología, ni en medicina legal. Cuando realiza la pericia... Pero un ginecólogo puede tener una idea de lo que pasa en la vagina o en el ano. Puede tener una idea, pero puede ser un experto forense que dé cuenta de que aquí se ha cometido un delito. No. Por eso existen las pautas de consenso y esas pericias, esas fotografías de las cuales usted habla, que justamente se obtienen para objetivar la información, fueron remitidas por el perito de esta parte a peritos extranjeros, a una de las peritos que elabora las pautas internacionales de este tipo de delito. Y ella estimó que no había lesiones, que efectivamente esos anos estaban los tres intactos. Por lo tanto, la pericia del Servicio Médico Legal fue una pericia mal ejecutada, mal efectuada. En solo 7 minutos se efectuó esa pericia. ¿Cuánto debería durar esa pericia? El tiempo necesario, pero a mí me parece que 7 minutos claramente no es suficiente como para darse cuenta de tomar la prognosis, revisar físicamente a la niña y además tomar las imágenes y concluir que respecto de 3 niñas se ha producido una violación anal y que las 3 niñas tienen cicatrices que nunca vio el pediatra, a los cuales las niñas estaban constantemente siendo revisadas, porque más encima una de ellas particularmente tenía revisiones constantes. Nunca, y el pediatra lo declaró en el juicio, nunca vio ningún signo de violencia en las niñas ni de violación. Lo mismo declaró la psiquiatra de la hija mayor, quien señala que ella durante todo el tiempo que la revisó, que fueron más de 4 años, jamás vio un indicio, ni siquiera de abuso sexual, mucho menos de violación anal por parte de Enrique Orellana. Sin embargo, en el juicio anterior, la Fiscalía y también, bueno, la Fiscalía es la parte que está acusando, es claramente lo que va a decir, pero también el juez dice que no hay ninguna duda de que aquí se cometieron abusos, que fueron periciados, que se basan en estos relatos, que se basan en las lesiones y se basan en estas pruebas que ustedes están objetando. Ahora ustedes quieren hacer borrón y cuenta nueva, presentar nuevas pruebas. ¿En qué se va a basar este tercer juicio? Este tercer juicio va a ser básicamente la misma prueba. Y insisto, con esta misma prueba, con la que un tribunal condenó a 60 años, otro tribunal absolvió a mi representado. Con exactamente la misma prueba. Con la misma prueba. ¿En ese primer juicio tenían las fotos? Absolutamente. Estaban las fotos, declaró el perito del Servicio Médico Legal, y en esa sentencia del primer juicio oral se pudo observar por parte del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal todas las fallas que se habían cometido por parte del Servicio Médico Legal y que llevaron a la absolución de Enrique Orellana. Toda la inconsistencia y se subsanaron para el segundo juicio oral. Entonces, eso es exactamente lo que la Corte Suprema, al decir no se le permitió a la defensa confrontar esas diferencias, lo que dice que hay una violación de garantía. Y además, la Corte Suprema excluye todo lo que es la declaración de los peritos del CABAS, que prestaron declaración en el primer y en el segundo juicio oral, pero que no podrán prestar declaración en el tercer juicio oral porque fueron incorporadas extemporáneamente con violación de garantía a la defensa. Extemporáneamente, eso suena bastante a un recurso técnico más que de fondo, ¿no? Para nada, porque justamente las pruebas se tienen que producir de manera que se puedan confrontar, para que haya certeza de que son pruebas imparciales y objetivas. No pruebas tendenciosas y por lo tanto justamente como no se producen dentro de estas condiciones mínimas de producción de la prueba es que la Corte Suprema las excluye. ¿Cómo una foto puede tener una interpretación tan distinta de un médico a otro, al que mandan ustedes al extranjero y el que realiza la prueba acá? En mi opinión, porque uno tiene la experiencia y tiene lo de un perito forense experto en lesiones sexuales y otro no, que es un ginecólogo que de hecho llevaba 4 meses cuando realizó la pericia. Estaba en periodo casi de entrenamiento en cualquier trabajo. Pese a los 20 años que llevaba ejerciendo como ginecólogo, es distinto. Pero jamás en el Servicio Médico Legal. Ahora, los brillantes dicen que lo que ustedes están buscando es rebajar la pena, que de los 60 años se esperan una condena un poco menor. ¿Por qué tomó el caso, abogado?
¿Por qué tomé el caso? A ver, primero le contesto que no, que tomo el caso porque creo que Enrique Orellana es absolutamente inocente y lo que nosotros estamos buscando es la absolución de todos los cargos, como ya lo logramos en el primer juicio oral. Ahora, para que a la gente le quede absolutamente claro, este tercer juicio se presentan pruebas nuevas, son las mismas pruebas, las niñas van a tener que volver a declarar, entiendo que una de ellas está internada en el Hospital Calvo Maquena. ¿Qué es lo que va a pasar con ellas? Ellas van a tener que concurrir a este tercer juicio oral, efectivamente, y es básicamente la misma prueba, excluido todo lo que es las pericias del CABAS. Muy bien, entonces un juicio que comienza el 16 de agosto. Así es. Muchísimas gracias, abogado, por esta conversación con nosotros.